Muchas de las cosas en las que nos invertimos en la vida tienen motivaciones egoístas. Yo creo que el egoísmo es uno de los mayores males que hay en la raza humana y lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con él. Tanto así que cuando escuchamos buenas noticias, positivas noticias, nos sorprendemos mucho. Cuando vamos a ver las noticias en la televisión o en social media, qué sé yo, generalmente sabemos que lo que vamos a recibir son noticias que envuelven a personas que quieren más y por lo tanto los más desvalidos terminan en posiciones aún más difíciles. Guerra, corrupción, hambruna, pobreza, en fin, son reflejo de cómo pensamos y de cómo nos movemos. Creo que cuando por otro lado escuchamos historias positivas, muchas veces nos parecen increíbles. Historias sencillas pero que tienen gran impacto, muchas veces nos desarman y nos conmueven. Historias como la del profesor Sergio Juárez, un profesor mexicano que enseñaba sexto grado en una escuela pública que se encontraba en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Interesantemente, la historia de este profesor se hizo notar no en base a sus propios méritos, sino en base a los méritos de sus alumnos. En particular, los méritos de una de sus alumnas llamada Paloma Noyola. Pues en una de sus ediciones del año 2013, la prestigiosa revista Wired, que trata de temas tecnológicos y todos sus efectos en la sociedad, puso a esta jovencita en su portada y la nombró la próxima Steve Jobs. Ahora, en caso de que tú no sepas quién es Steve Jobs, él fue un hombre de negocios, un inventor, un inversionista y el cofundador de la empresa Apple. Muchos de nosotros compramos sus teléfonos, las tablets, las computadoras, en fin. Paloma salió en la portada por haber obtenido el mejor promedio de matemáticas a nivel nacional en México, a pesar de que vivía literalmente en un basurero municipal. Ahora, aunque Paloma fue la que apareció en la portada de tal revista, es evidente que ella no hubiera podido llegar a tener tal logro sin la guianza y la innovadora manera de enseñar del maestro Sergio. Un maestro que a pesar de su corta edad y de la falta de recursos en su escuela, se dio a la tarea de hacer todo lo posible para que sus alumnos aprendieran. Esta historia, mis hermanos, mis amigos, la historia del profesor Sergio es una historia digna de contar y creo que sería una buena historia para que se grabara como una película. La verdad es de que no hay muchas historias como estas en el mundo. No hay muchas historias de personas dispuestas a dar lo mejor de sí para servir al prójimo sin esperar nada a cambio. De la misma manera, pienso que aún nosotros como cristianos muchas veces nos resistimos a vivir vidas compasivas y de servicio a otros. Creo yo que esto es indudablemente algo que se hace notar muchas veces en la manera como oramos. Permíteme preguntarte en esta mañana, ¿cómo son tus oraciones? ¿Qué es lo que dices en tus oraciones? ¿Eres una persona que generalmente está orando por sí misma? ¿O eres una persona que generalmente está orando por otras personas? Pero muchas veces, inclusive cuando oras por otras personas, tal vez con motivaciones egoístas. ¿Sabes? Jesús no hacía oraciones egoístas. Jesús no hacía oraciones egoístas porque Él sabía muy bien qué clase de vida Él quería vivir. Y la pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿qué clase de vida queremos vivir? ¿Qué clase de vida quieres vivir?
¿Has analizado que la manera como oramos refleja la clase de vida que queremos vivir? Si tú ahorita estás en la encrucijada en la que te das cuenta que ni siquiera oras, exactamente, estás viviendo tu vida a tu manera. Y si eres una persona que ora, cómo oras refleja la clase de vida que tú quieres vivir. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, sabemos que Jesús vivió una vida de entrega y de servicio a los suyos. Él vivió una vida de entrega a la humanidad. Y todos sabemos que Él era una persona de oración. Ciertamente, en algunas ocasiones Jesús oraba por sí mismo, pero nunca sus oraciones fueron egoístas. Jesus prayed for himself, but his prayers were never selfish. Y para demostrarlo está el pasaje que el día de hoy vamos a continuar estudiando en Juan capítulo 17. Por favor, abran sus Biblias en esa porción de la Escritura. Y ahí vamos a encontrar una hermosa e inspiradora oración que Jesús hizo por sus discípulos. En este capítulo tú y yo vamos a ver cómo Jesús trae delante del Padre en oración a quienes creyeron en Él. To those who believed in Him. Jesús hizo tiempo para orar por sus discípulos. Y lo hizo justamente antes de ser arrestado. Quiero que pienses en un momento en eso. El Señor tomándose el tiempo para orar por aquellos que Él había conocido en este periodo de ministerio terrenal que había Él desarrollado. Creo que todos reconocemos como un regalo el saber que hay personas que oran por nosotros. Yo tengo el privilegio y el placer de saber que hay múltiples personas que oran por mí y esas personas se convierten en un regalo de parte de Dios para mi vida. Saber que alguien está orando por ti es increíblemente significativo. Ahora imagínate cómo se sintieron los discípulos al escuchar a Jesús orar por ellos. Orar al Padre diciendo que estos discípulos de Él se habían convertido como en un regalo de parte de Dios para Él. Padre, tú me los has dado, eran tuyos, ahora son míos. Imagínate cómo se sintieron ellos al escuchar a Jesús orando, diciendo que había sido un gozo darles a conocer al Padre, que había disfrutado pasar tiempo con ellos y enseñarles las grandezas y las maravillas de Dios. Cómo se hubiesen sentido de haber escuchado a Jesús orando al Padre, agradeciendo y pidiendo que continuara abriendo sus corazones a la verdad acerca de Él. Cuando Jesús estaba a punto de dejar este mundo, oró por los discípulos diciendo: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. ¿Te imaginas qué bendición escuchar a Jesús decir: Padre, a quienes han creído en mí, protégelos con tu nombre. Protect them with your name. Por 3 años Jesús estuvo todo el tiempo protegiendo a sus discípulos de las críticas, del maltrato, de la hostilidad del mundo que los rodeaba. Y a estas alturas Él sabía que ya no iba a poder continuar estando con ellos. Y por esa razón Él quería asegurarse de pedirle al Padre que Él se encargara de ellos. Ahora es importante notar
El nombre de Dios al que Jesús se estaba refiriendo en este pasaje no es el nombre de el gran yo soy, no es el nombre de Yahweh, de Jehová o de Elohim o de Adonai, no. El nombre de Dios al cual Jesús está apelando por protección por sus discípulos es el nombre de Dios que Jesús mismo les dio a conocer. Ese nombre es Padre. Di conmigo, Padre. ¿Sabes? A pesar de que hay algunos versos en el Antiguo Testamento que se refieren a Dios como Padre, como Isaías capítulo 64, versículo 8, nunca nadie antes de Jesús había usado este término para referirse a Dios. Nunca lo habían usado este término de manera tan casual y tan consistentemente, pues esto hubiese sido un gran atrevimiento. Era un gran atrevimiento porque usar ese nombre implicaría que quien lo usa es una persona que tiene una relación muy íntima con Dios. Nadie en el Antiguo Testamento presumió tener tal clase de relación. Ni los más grandes profetas de Dios se atrevieron a usar este nombre para referirse a Dios. Solo Jesús. Porque esa era precisamente la clase de relación que Él tenía con la primera persona de la deidad. Una relación íntima y profunda. Y esa misma clase de relación es la clase de relación a la cual Dios nos está invitando a ti y a mí a tener con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Que podamos acercarnos a Él en confianza y decirle: Padre, Padre nuestro. ¿Recuerdas cómo Jesús les enseñó a sus discípulos a orar? Padre nuestro, que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Bueno, aquí en Juan capítulo 17, Jesús le está pidiendo a Dios que proteja a sus discípulos con los atributos de un buen padre. Y yo sé que algunos de nosotros no hemos tenido la mejor experiencia con nuestro Padre terrenal, o a lo mejor sentimos que estamos cortos en la manera como tratamos a nuestros hijos como padres, pero Dios es un buen Padre. Dios es un buen Padre. Padre, protégelos como tus hijos que ahora ellos son, como el Padre que tú te has convertido para ellos. Y ahora la razón por la que Jesús le pidió esta clase de protección al Padre sobre sus discípulos era muy significante, para que sean uno, so that they may be one. Protégelos para que estén unidos. Protégelos para que sean parte de tu familia y se comporten como tal. Tú eres su padre y ellos son tus hijos. Y por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que entender que el Señor estaba pidiéndole al Padre que sus discípulos pudieran aprenderse a ver como hermanos, de la manera misma que tú y yo nos tenemos que ver el uno al otro. ¿Te das cuenta? Lo quisieran o no,
Ahora los discípulos se convertirían en miembros de la familia de Dios, y este principio aplica para ti y para mí también, lo queramos o no. Voltea a tu alrededor, voltea primero a tu derecha y luego voltea a tu izquierda, y si no sabes cuál es tu derecha, voltea donde sea. Somos miembros de la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros, por lo tanto, somos hermanos, somos hermanas. Ahora, cuando Jesús estaba con sus discípulos, quiero que tú tengas en cuenta lo que ya hemos mencionado anteriormente. Jesús era el primero, la primera línea de defensa para ellos. Y eso el Señor lo reconoce en el versículo 12. Dice: mientras estaba con ellos los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que eligió perderse. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él estaba ahí para protegerlo. Todo el tiempo Él estaba ahí para defenderlos. Él los protegía con la autoridad que Él había recibido del Padre, y ninguno de los que Dios le había entregado se perdió. Solo el que quiso perderse, solo el que quiso alejarse, solo el que quiso abandonarlo todo. Además, Jesús quería que los 11 discípulos que habían permanecido en Él recibieran protección para que nada ni nadie les impidiera experimentar la clase de gozo que Él tenía. En unas cuantas horas Él va a la cruz y está aquí hablando de gozo, la misma clase de gozo que Él quiere que tú y yo experimentemos. Verso 13: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas. Todo lo que he dicho en el capítulo 16, todo lo que ya he orado en el capítulo 17, todas estas cosas las digo mientras estoy todavía en el mundo, para que tengan mi alegría completa, para que tengan mi gozo en plenitud, para que se den cuenta de que a pesar de las circunstancias por las que yo estoy a punto de pasar, lo hago todo esto con una alegría muy especial de cumplir con el plan y la voluntad del Padre. Como podemos ver, Jesús quería que sus discípulos vivieran confiados, porque Él quería que ellos pudieran disfrutar una vida plena. Esa es palabra para ti, para mí. Jesús quiere que tú y yo caminemos por la vida confiados. Si no estamos confiados, no vamos a tener paz. Si no tenemos paz, no podemos alegrarnos. Yo sé que muchas veces a personas en la posición como en la que yo estoy ahorita, se nos antoja y se nos ocurre muchas veces querer motivar a las personas para que demuestren alegría, y les decimos: ¿cuántos dan un grito de júbilo? Y todos, como si estuvieran en un concierto, dicen: ¡ah! Pero ¿qué tal con aquellos que no estamos confiados? Podemos aventarnos el grito, pero ¿de dónde sale ese grito? ¿Qué tal con aquellos de nosotros que no tenemos paz? Podemos aventarnos el grito, pero ¿de dónde sale el grito de júbilo? Ahora, cuando estamos confiados, cuando tenemos paz, ¿cuántos dan un grito de júbilo? Yo me puedo alegrar, yo me puedo gozar, porque estoy confiado en el buen pastor que da su vida por las ovejas. Porque me ha dado una paz que no puedo entender. Y no hay absolutamente nada que trunque mi alegría.
Jesús quería la alegría de sus discípulos tanto como la nuestra. Por eso oró: Padre, que tengan mi alegría. No que tengamos nuestra propia alegría. ¿Te das cuenta? Lo que el Señor está diciendo aquí, que esto que estoy experimentando yo, esta clase de plenitud, que ellos la experimenten también. May they have my joy. Que tengan la alegría que viene de creer en mis palabras, de confiar en mis palabras y de tener una relación contigo. Honestamente creo yo que este versículo de la palabra es extremadamente significativo. Jesús está hablando de tener alegría en plenitud, sabiendo que pronto sería azotado cruelmente y colgado en un madero. Indudablemente la clase de alegría de la que Jesús hablaba no estaba basada en las circunstancias, sino estaba basada en la relación que él tenía con su Padre celestial. Y esa clase de alegría tú y yo podemos tener cuando tenemos una relación con Dios el Padre por medio de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, nos mostró que Él tenía una estrecha relación con el Padre que llenaba su corazón. Y aunque sabía que el sacrificio pronto vendría y que sería muy doloroso, que ese sacrificio nos iba a permitir a sus discípulos y a nosotros también tener esa clase de relación con Él. Sabes, tal vez no podamos cambiar nuestras circunstancias. Sabes, tal vez no van a cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos hacer un cambio en la clase de relación que tenemos con Dios. Yo te recomiendo que en lugar de buscar cambiar tus circunstancias, comiences primero por arreglar tu relación con el Padre. De hecho, la base de la alegría del creyente está en confiar en las palabras de afirmación hacia nosotros que salen de su boca. Tú y yo podemos estar confiados porque escuchamos lo que Él tiene que decir. No lo que los demás tengan que decir, lo que Él tiene que decir. Y por esa razón Jesús oró al Padre diciendo: a los que han creído en mí les he entregado tu palabra. I have given them your word. Tienen tu palabra. Pueden escuchar tu palabra, pueden meditar en tu palabra, pueden reflexionar en tu palabra. Dicho de otra manera, Jesús hizo accesible para nosotros el mensaje que viene de Dios. Él lo hizo público y palpable. El Verbo se hizo carne. Todos los que estaban en ese tiempo pudieron ver a la palabra hecha carne. Ahora que la palabra hecha carne no está entre nosotros, Dios nos ha dado su palabra. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Y por qué razón los odia? Porque mis discípulos no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Ahora, a pesar de las alegrías que a nosotros nos traen las enseñanzas de Jesús, al parecer estas enseñanzas y promesas y palabras muy especiales y estimulantes para nosotros, por alguna razón al mundo le parecen muy ofensivas. Al parecer, solo por convertirse en alumnos de Jesús, los discípulos se habían ganado el odio de todas las personas a su alrededor, religiosos y no religiosos.
Sabes, el mundo no ama a quienes valoran las enseñanzas de Jesús. El mundo no ama a las personas que reflejan con su carácter y sus acciones las enseñanzas de Jesús. Pues el mundo, o para el mundo, todo lo que Jesús tenga que decir siempre va a ser hostil y siempre va a ser ofensivo. Le va a parecer ofensivo porque el mundo opera y se mueve bajo la influencia del príncipe que tiene, Satanás. Y por eso el mundo aborrecía a los discípulos, y después de que Jesús muriera en la cruz y resucitara, los seguiría aborreciendo. Y por eso el mundo sigue aborreciendo a los seguidores de Jesús. Por esa razón Jesús se tomó el tiempo de interceder por ellos, de la misma manera que hoy está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Sabes? Hay poderes espirituales de maldad que están influenciando a este mundo. No son las personas las que tienen un odio en contra nuestro. Es Satanás y sus demonios que están influenciando a las personas para que aborrezcan todo lo que tiene que ver con Dios. Pero Jesús está intercediendo, está pidiendo por nosotros y no se ha cansado hasta que estemos en su presencia. Versículo 15 al 16: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de el maligno. Ahora en English: protect them from the evil one. Protégelos. Satanás es el maligno, y la verdad es que él quiere destruirnos, persuadiéndonos a hacer el mal. Esas son sus artimañas. Muchos de nosotros pensamos que fundamentalmente lo que Satanás hace es hacernos tropezar. Él nos quiere hacer caer para que tú y yo hagamos el mal. Esa es su tarea, esa es su fijación. Satanás quiere traer el mal a nuestras vidas. Satanás quiere causar el mal en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Jesús oró, protégelos del maligno, él estaba pidiéndole al Padre que sus discípulos fueran librados de las tentaciones que Satanás provoca. Jesús sabía esto por experiencia. Durante todo su ministerio, Satanás buscó tentarlo para destruirlo. No le hacía cosas malas a él. Él quería que las acciones de Jesús fueran en contra de la voluntad del Padre. Satanás lo que buscaba es que Jesús actuara en contra del plan magistral de Dios. Y Jesús sabía que Satanás y sus demonios iban a buscar lo mismo. De la misma manera iban a querer atacar a los discípulos y a los seguidores del Señor. Por eso Jesús le pidió al Padre que los protegiera para que se mantuvieran enfocados en su llamado. Dice el versículo 17: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, set them apart. Apártalos. No tiene que ver con nuestra manera de comportarnos en este contexto. Esa palabra tiene que ver con la manera como Dios nos ha escogido, nos ha elegido para un propósito. Dice: estos son míos. Santifícalos en la verdad. Ser santificado significa literalmente ser apartado para los propósitos específicos de Dios. La oración de Jesús fue: Padre, santifícalos con la verdad. Cuando Él vino a este mundo, Él vivió apartado, Él vivió santificado para cumplir con la tarea de proveer salvación para la humanidad.
Ahora Jesús estaba orando para que el Padre apartara a sus discípulos para la gran tarea de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Ese es nuestro llamado. That's our task, to proclaim the good news of Jesus. Proclamar las buenas noticias de Jesús. Y el asunto aquí es que Jesús sabía que lo único que iba a mantener a los discípulos enfocados iban a ser sus enseñanzas. Por eso apreciamos y valoramos las enseñanzas de Jesús. Por eso pasamos tiempo leyendo las Escrituras, meditando en las Escrituras, reflexionando en las Escrituras, bajo la proclamación de las Escrituras. Porque es a través de ese recordatorio constante, porque somos muy olvidadizos, que tú y yo nos podemos mantener enfocados con nuestro llamado. Ahora el mundo vive bajo la ilusión, y espero que ninguno de los que estemos aquí vivamos bajo esa misma ilusión, de que es posible hacer un bien que tenga eco en la eternidad, que sea trascendental, sin conocer lo que es justo y recto. Pero esa es solamente una fantasía ilusoria. No me malinterpretes, hay muchas personas que no son cristianas y hacen muchas cosas buenas. Pero eso que ellos hacen, que es bueno, aunque tiene un impacto positivo en nuestros medios, no es algo que tiene un impacto eterno en las vidas de las personas. Cuando la verdad no es importante, el problema es que nada realmente lo es. Y las personas muchas veces hacemos el bien solamente por hacerlo, y nuestra motivación es buena, es positiva, pero no necesariamente nos permite reflejar la gloria del Señor. Por esa razón Jesús oró por sus seguidores, para que ellos se mantuvieran enfocados en la verdad, y aún más para que ellos comunicaran la verdad con los demás, para que los demás pudieran ver las maravillas que el alto Dios ha hecho en nuestras vidas con nuestras palabras y nuestras acciones. Por eso dice el verso 18: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también a ellos al mundo. Así como yo he venido y me he convertido en un siervo, me he despojado de mi gloria y me he vestido de un cuerpo humano, así ahora a ellos los envío. Después de darles ese gran ejemplo, ahora ellos tienen que ir al mundo, a servir al mundo, a amar al mundo, a mostrarle compasión al mundo. Puedes ver, de la misma manera que Jesús fue enviado por el Padre al mundo, ahora Jesús está enviando a sus discípulos. Y Jesús está orando para que ellos puedan seguir su ejemplo. Versículo 19: y por ellos me santifico a mí mismo. Aún está a punto el Señor de terminar sus días en este mundo. Prácticamente estaba ya a punto de ser arrestado. En ese momento Él está diciendo: yo me sigo apartando para los propósitos del Padre, para que también ellos sean apartados en la verdad. Para que ellos vivan de la misma manera. Dicho de otra forma, Padre, de la misma manera en que yo me he apartado para tus propósitos, te pido que mis discípulos también lo hagan. Y lo hicieron. Lo hicieron. La evidencia histórica nos muestra que los 11 discípulos del Señor permanecieron fieles al llamado que Jesús les extendió de ir por todo el mundo y publicar las buenas nuevas hasta entregar su vida por completo.
El último que murió de estos 11 es el que escribe el evangelio que tú y yo estamos leyendo. Es el autor de otras cartas en el Nuevo Testamento y en el libro que tú y yo conocemos como el libro de Revelación o Apocalipsis. Algunos de ellos no tuvieron tiempo de escribir absolutamente nada, porque lo hicieron. Vivieron de acuerdo a su llamado y su propósito, con el gozo y la paz de Jesús, aunque les costó la muerte. Después de la resurrección de Jesús y por el resto de sus vidas, esos discípulos se mantuvieron fieles a la verdad. Los 11 vivieron apartados para los propósitos de Dios y Dios los usó de gran manera. Pienso que para muchos de nosotros es un gran reto permanecer en la verdad como los discípulos del Señor lo hicieron. El reto es muy elevado, es muy grande, vivir apartados para los propósitos de Dios. Pero creo yo que la evidencia es muy contundente. El Señor nos ha llamado para vivir de tal manera y es posible vivir de tal manera. Por otro lado, muchos de nosotros somos muy inconsistentes. No vivimos, no caminamos, no actuamos conforme a nuestra vocación como discípulos del Señor, con la vocación de mostrar, de comunicarle al mundo las palabras de Jesús, las buenas nuevas de Jesús. Creo que más de uno de nosotros podríamos aprender algo del profesor Sergio, aunque a lo mejor él ni creyente es. Al inicio hice el comentario de que su inspiradora historia de vocación y de servicio sería digna de que se plasmara en una película, y así fue. En octubre del año pasado se estrenó la película que muestra parte de su historia. En esta película el actor Eugenio Derbez juega el papel del profesor Sergio Juárez, y la verdad que hizo un gran papel. De hecho, quiero recomendarte que hagas tiempo para ver la película. Y si te es posible, que la mires en compañía de tu familia. Actualmente esta jovencita que salió en esa revista muy importante a nivel global está cursando su último semestre en la carrera de licenciatura de leyes. Y cada vez que a esta jovencita le hacen una entrevista, todo el tiempo le celebran su gran capacidad intelectual, pero ella nunca deja de decir que ella no estuviera en el lugar en el que esté si el profesor que la vio en su insignificante pobreza no hubiera valorado su potencial. Sin lugar a dudas, el profesor Sergio contribuyó en una gran manera en la vida de esta jovencita y cambió su vida de una manera radical. Ahora, no creo que nadie vaya a debatir que Jesús era un mejor maestro que, con todo respeto, el profesor Sergio es. Pues Jesús mostró un interés mucho más profundo por sus 11 discípulos, que muchos de ellos tampoco eran nada especial. Sin embargo, Jesús no solamente los instruyó, sino que estuvo dispuesto a ofrecer su vida por ellos, para que ellos pudieran experimentar aún un cambio mucho más radical que el que Paloma experimentó. El Señor no solamente los quiso sacar de la pobreza a la prosperidad. El Señor quiso sacar a sus discípulos de muerte a vida. Y lo más maravilloso de todo es que Jesús
no hizo esto solamente con sus 11 discípulos, sino que lo hizo por nosotros también. Ahora nosotros que hemos creído en Él tenemos la oportunidad de aprender del más grandioso maestro que jamás ha existido y demostrarle a otros de su gran amor y su maravillosa verdad. La pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a ese maestro? Y si sí lo conoces, ¿estás listo para vivir apartado para Él y para sus propósitos? ¿Estás listo para servir a otros desinteresadamente para la gloria de su nombre?